Nuevamente con ustedes en este día jueves, cuando pasaron 15 minutos de las 9 de la noche. Tenemos 9 grados la actual temperatura en la ciudad de Trelew. Estamos en vivo desde el canal 12 para todo el Valle, todo Trelew, todo Puerto Madryn, todo Playa Unión y también Rawson, como no. Y hoy tenemos una invitada realmente que nos llena de orgullo que esté con nosotros, la magíster ahora, nos va a contar ella en letras, Sandra Lubens, es así, Jones. Así que vamos a estar en instantes nada más presentándola como corresponde y también hablar de los galeses, ¿no? En este mes particular para todos nosotros, porque el 28 de julio sabemos todos que se cumple una nueva fecha de aquella llegada de los colonos galeses a nuestra zona, allí por el año 1865. Así que, gracias a toda la gente que mira el programa y por supuesto a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, muy bien, Suki. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sí, la verdad que muy contenta, ahora un poco aliviada después de haber defendido la tesis, pero bueno, muy contenta por tu invitación y justo se da que es como decís vos, el aniversario de la llegada de los colonos galeses en este mes. Y por supuesto nosotros agradecidos. Y hablábamos, ¿no?, del magíster, ahí está, mirá, el subtítulo donde está en el graph, Sandra Luben, que Luben, hablábamos, ¿no?, de lo que es Luben, en realidad se dice, ¿no? O Lubain, Sí. Bueno, vos lo vas a explicar mejor que yo. Sí, es un nombre que deriva del francés, pero bueno, cuando me registraron, mi papá me registró, lo tomaron mal, debería escribirse Lubains, pero lo pronuncia Luben y quedó Luben. Sí, es un nombre que me trae sus problemas, ¿no? Porque todos creen que es parte de mi apellido. Entonces, por ahí, en congresos y demás, siempre me dicen Luben Jones Sandra. Está bien. Y el magíster en letras. Cuéntanos un poco también, eso está bueno, antes de comenzar ya con lo que es específicamente el trabajo, ¿no?, que presentaste, con un sobresaliente. Por allí tuve la oportunidad de ver algunos de los pasajes, ¿no?, de aquella tesis que está indudablemente pública en algún lugar de internet, que después lo vas a explicar para aquellos que les interese, pero lo cierto es que realmente una emoción muy grande, un trabajo extraordinario, ¿no? Y es una emoción para personas como yo que ama lo que hace profundamente y que estoy absolutamente comprometida con la lingüística y con la región donde vivo, ¿no? Entonces, poder haber ahondado en esta problemática que a mí me apasiona, que es analizar las causas de las muertes de las lenguas desde distintas perspectivas, ¿no? Porque en realidad, cuando uno habla de muertes de lenguas, hay distintas posiciones epistemológicas que uno puede analizarla, pero lo más interesante es que para mí dejar morir una lengua es una cosa casi inconcebible, porque yo entiendo que una lengua es portadora de una cosmovisión, de una forma de ver el mundo, ¿no? Y cada grupo, cada etnia, cada grupo de personas tiene su forma de ver el mundo, pero a través de la lengua, porque tiene nombres, tiene palabras, tiene formas, sonidos de llamar a las cosas, y que no es igual en todas las lenguas, ¿no? Entonces, por eso me parece que una de las motivaciones de mi tesis fue ver qué pasa con estos fenómenos que determinan muertes de lenguas, ¿no? Porque desde la perspectiva de la ecolingüística se la ve a la lengua como un producto, como un ser vivo, que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces es como un camino común, normal, propio de toda lengua. Y en este contexto, desde esta perspectiva, yo me puse a pensar en el galés, sumado a que yo vengo de un hogar de padres galeses y toda mi familia y todo mi contexto. Yo recuerdo mi infancia, Suki, y lo que rememoro son las voces en galés, ¿no? Y el coro, la música. ¿Cómo fue tu infancia? Vamos a hablar primero de esta parte, ¿no?, tan importante, que me gustaría compartirla también, de estos hogares, ¿no?, con los sonidos galeses, ¿no? ¿Es así? Sí, yo tuve una infancia muy feliz, una infancia muy libre, ¿no? Una infancia en la que leí mucho. Yo nací en Trevelin y mi infancia transitó hasta los 18 años en Trevelin. Estudié en Esquel como maestra, me recibí de maestra en Esquel, pero mi infancia fue una infancia donde participaba en el coro, me prendía en todas las obritas de teatro que podía participar, amaba la poesía
Y bueno, en un hogar en donde se recitaba mucho, mi papá siempre me hablaba de autores, de poetas, recitábamos en la mesa, hacíamos competencias de quién se acordaba. Obviamente, todos los Steywood habidos y por haber. Todos los Steywood habidos y por haber. De la juventud, sí. Bueno, todo. Venir acá por allí a competir. Sí, claro, tal cual. Claro. Y bueno, y el tema de la música también. A mí yo tengo, no sé cantar bien, pero participé en coros y demás, y tengo un profundo sentido musical, y a mí la música no sé, yo escucho música y a mí me hace bien la música, ¿no? Entonces creo que todo ese contexto también me ayudó a tomar posición y a poder escribir este texto desde un lugar diferente, porque si bien mi involucrada en el tema con los sonidos estos, ¿no? Desde la infancia, desde la cuna. Desde la cuna. Claro. Y más viendo el enorme esfuerzo que se está realizando desde la comunidad de Trelew por salvar esta lengua. ¿Vos lo situaste en Trelew o me equivoco el trabajo? Solamente en Trelew. Me llamó la atención. Solamente en Trelew. Porque en definitiva, si bien la provincia del Chubut tiene un perfil identitario claramente galés, ¿no? Hay un sustrato galés muy fuerte. No pude hacer un estudio más extensivo porque Gaiman ya tendría otra realidad, creo yo. Dolabo en otra, Trevelin otra y Esquel otra. Y Sarmiento otra también. Exactamente. Así que hay situaciones lingüísticas que creo que sería similar, pero no daría los mismos resultados. Claro. Yo apliqué una metodología propia de la sociolingüística histórica y de contacto, pero también apliqué técnicas que hacen a la sociolingüística variacionista, que es la cuestión cuantitativa, ¿no? Volviendo al tema tuyo personal, para dejamos la audiencia por allí que desconoce, cuál es vos estuviste trabajando como profesora, bueno, como supervisora, también, bueno, tantos años. Y después decidiste, hace un tiempo, hacer este magíster, esta maestría, digamos. Claro. ¿No? Yo en realidad había cursado esta maestría años anteriores y bueno, entre mi trabajo de supervisora de escuelas secundarias y como profesora en la universidad y madre de 3 hijos, es como que fue un tiempo que tuve que dejar la cuestión regular, ¿no? Pero mientras tanto seguí pensando, porque la investigación también es un ejercicio de pensamiento, ¿no? Y requiere tiempo. Entonces yo creo que a pesar de que yo no trabajé en mi tesis por unos cuantos años, yo la fui como pensando, como madurando. La fui madurando, exactamente. Y pude generar instrumentos como las encuestas que apliqué y demás, después de haberla pensado mucho, ¿no? Entonces creo que ese instrumento también me ayudó mucho a la hora de aplicarlas y analizarlas. Bueno, vamos a contarle a la audiencia cuando pasaron 23 minutos ya de las 9 de la noche, 9 grados la actual temperatura. Llovió bastante en la ciudad de Trelew hoy y bastante. En vísperas también del 9 de julio, una fecha muy importante para todos, mañana. Así que estamos aquí con Sandra charlando sobre el tema de 28 de julio, bueno, y también sobre el trabajo de ella personal que presentó hace poco tiempo en la universidad, donde se recibe de magíster, un título en letras. Es así, que lo hizo con la tesis que fue justamente un trabajo sobre el idioma galés en Trelew. Entonces así. Y con esta particularidad, recién pensaba cuando me contabas de la infancia, vos miraste un poco también la transformación, lo que se sentía en la casa con respecto al idioma, si se dejaba hablar, si no se dejaba de hablar, por qué se dejaba de hablar. ¿Cómo arrancó, digamos, la colonia en los primeros pasos, cómo era el idioma? Eso es muy interesante, así que bueno, te escuchamos. Es muy interesante. Muy interesante. Claro, porque para poder hacer una descripción del actual estado del galés en Trelew y posibles proyecciones, es necesario conocer por qué llegó al estado de retracción en el que está. De retracción. De retracción. Entonces, bueno, yo establecí a lo largo de toda la historia, desde la llegada de los colonos galeses en 1865 hasta el 2020, que es el año de mi tesis, establecí 4 etapas, ¿no? La primera etapa la centré en los primeros 10 años de los colonos al establecerse acá en la colonia, con todos los padecimientos, los sufrimientos, las postergaciones, las pérdidas que tuvieron, ¿no? Y las agallas que tuvieron de poder sobrevivir en un ambiente tan hostil, un ambiente hostil que a la par los ayudó a poder cumplir con su objetivo, ¿no? Porque les facilitó poder practicar su lengua,
establecer sus costumbres, ejercer su religión, ¿no? Libremente en esos 10 años primeros años de estadía, y también tomar contacto con los tehuelches, un pueblo, dos etnias, porque en realidad ellos estaban en el medio de dos pueblos tehuelches diferentes, ¿no? Los Aoniquén y los Gununacuna, y ellos tomaron relación con estos dos grupos de tehuelches con quienes entablaron realmente una excelente relación de sobrevivencia. Claro. Y ellos pudieron... Y los ayudaron totalmente a poder sobrevivir en ese momento, ¿no? A través del comercio, el trueque, la convivencia, les enseñaron a cazar, a trabajar el bueno, cuero. ahí viene la pregunta, ¿cómo se entendían? Porque está la lengua también, Ahí ¿no? está. Bueno, Sí. y es apasionante, Suri, cuando vos empezás a leer las crónicas, ¿no? Porque vos te das cuenta, por ejemplo, la crónica de Abraham Matthews, que hablábamos hace un ratito, esta convivencia fue tan importante para el poblamiento del territorio y a la par un desafío tan grande para ellos, porque en realidad hay testimonios de los galeses que dicen, al principio no entendíamos nada, Claro. tratábamos de buscar alguna relación, alguna coincidencia fonética, y no encontraban, hasta que, bueno, poco a poco, por la misma necesidad, empezaron a sobrevivir lingüísticamente y empezaron a entenderse, ¿no? De hecho, hay una crónica anécdota en una crónica muy interesante que dice: el galés tiene similitudes fónicas con el tehuelche, es un idioma rígido y duro, igual que el galés cuando se escucha por primera vez. Claro. ¿No? Entonces, todas estas cuestiones que hicieron que forzosamente haya desde lo individual un bilingüismo aditivo. Los galeses iban adquiriendo el tehuelche y el español también, porque aprendieron el español de la mano de los tehuelches. Y ahí se cruza el inglés. Y ahí se cruza el inglés. O sea, estamos porque hablando de cuatro lenguas. Un estado de multilingüismo social, que fíjate vos, yo siempre digo, ¿no? Qué interesante hubiera sido si eso hubiera prosperado, si eso hubiera seguido, ¿no? Podríamos tener otro dominio lingüístico acá en la Patagonia, ¿no? Pero bueno, obviamente que por cuestiones políticas y territoriales y una cuestión de nacionalización del territorio, en el año 1875, que se marca la otra etapa de mi estudio, el gobierno nacional manda al primer comisario nacional, que era Antonio Neto, en 1875, y quien impone como una de las primeras políticas el español como lengua oficial. ¿Por qué? Y porque en ese momento la colonia había prosperado, había crecido, y la colonia se estaba organizando socialmente, políticamente, culturalmente, entonces había adquirido una autonomía. Pero el idioma era galés. Era galés, y todos los documentos, Suki, se escribían en galés. Claro. Entonces había, fíjate, una constitución del Estaba lugar. el consejo también. Estaba el consejo de los 12. Claro. Claro, y toda la regulación, toda la normativa para organizar socialmente la colonia estaba atravesada por el galés. Se normaba en galés, la lengua era el galés. Entonces, claro, ante esta peligrosa autonomía que representaba para el país, obviamente interviene el gobierno nacional y empiezan como una de las primeras medidas a imponer el español como lengua oficial. Como institución estaba prohibido, según tengo entendido, escribir en otro idioma que no sea el español. Claro, exactamente, es una estrategia y que poco a poco empieza a crecer en las escuelas y empieza también esta misma política a hacer mella en otros Me encanta, ámbitos. Sandra, este trabajo, porque está en tu trabajo, ¿no? Está todo el tema histórico. Sí, es muy histórico. Está íntimamente ligado al tema histórico. Y por otro lado al periodístico, porque también tenés que, bueno, después nos vas a contar el tema de los reportajes, el tema de ver cómo investigaste toda esta historia, ¿no? Sí. Y bueno, y está el tema, obviamente, que es el central, que es el idioma, pero es un tema histórico. Es un tema histórico. No hubiera podido avanzar desde lo lingüístico si no miraba lo histórico. O sea que nosotros, para que la gente entienda, 1865 llega a Gales, por 10 años, que es tu trabajo, por lo menos la primera etapa de tu trabajo, personal, ¿no? tuyo, 10 años, únicamente se hablaba galés. El galés y en contacto con el tehuelche, el español y el inglés. ¿No? Por eso hablo yo a esta etapa la llamé el multilingüismo social. Claro, claro. Después, progresivamente, hay un imperio del galés que poco a poco empieza un desplazamiento, ¿no? De manera tal que hasta 1911
esta etapa, que es la segunda etapa de mi estudio, yo digo del imperio al desplazamiento, ¿no? Porque imperaba el galés hasta que de pronto, por influencia del gobierno nacional, empieza a desplazarse, ¿no? Y la tercera etapa, que la... ¿Cómo fue tomado esto por la colonia? En realidad les O sea, gustó no- mucho y a mí lo que me emocionó siempre, Suki, fue el apoyo de la colectividad galesa para contestar las preguntas, para responder a todas las inquietudes, para participar en este estudio. Mira, no hubo ninguna persona que me diga, mira, Sandra, la verdad que no me parece, sino que es más, con mucho entusiasmo y yo hasta diría hasta con necesidad, porque de estos estudios, que son estudios académicos, que están regulados por una metodología dura, ¿no? Salen cosas interesantes, ¿no? Como, no te digo, no se hace futurología, pero lo que se hace es una posible proyección, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel conclusión de mi trabajo, bueno, no me quiero adelantar mucho, ¿no? está Pero bien, me no, parece pero sí, pertinente. A nivel conclusión de mi trabajo, lo que me parece interesante es que hay que, primero que nada, los hablantes del galés tienen un rol protagónico, no pueden dejar de hablarlo, no pueden dejar de transmitirlo en el contexto que estén. Claro, y el contexto también es la pregunta que hay mucha gente que actualmente se hace, y uno habla por allí con determinadas personas y dice, ¿por qué vinieron los galeses a la Patagonia? En ese momento, en ese contexto, ¿cuál fue el motivo, ¿no? por el cual vinieron hasta este lugar? Bueno, si es justamente para hacer la Nueva Gales o no, no sé. Y mira, los ingleses estaban oponiendo se estaban imponiendo... Lo relaciono con el idioma, ¿no? En relación al idioma. Sí. Vos fijate lo que pasaba en el siglo XVIII en Gales. Imagínate un pueblo minero, la hostilidad del sufrimiento, de lo que implicaba trabajar en las minas, ¿no? Más de 18 horas al día, a oscuras, en esa humedad, encerrados bajo tierra, con una hostilidad en donde el gobierno inglés quería imponerse, ¿no? Y estaba logrando imponerse, entonces ya estaba imponiéndose como lengua de interacción comunicativa cotidiana el inglés. Ya el galés estaba siendo relegado y en las escuelas ya se estaba imponiendo. Fíjate vos que cuando me puse a leer este tema, también qué pasaba del otro lado de la Patagonia, hay una cuestión que es muy triste, ¿no? A los niños que hablaban el galés sin darse cuenta en las escuelas en pleno siglo XVIII, le colgaban un cartel acá en el pecho de una madera que decía "Wash not", ¿no? Galés no. Y es el niño que portaba ese cartel, si escuchaba hablar a otro niño, le colgaba el cartel a él y en el último momento del día, cuando ya se despedían, el nene que portaba el cartel era severamente castigado por el maestro porque había hablado en galés. Esto también pasó con el bretón en Francia, ¿no? Fue una práctica común, tremendamente perversa, pero bueno, en esa época se hacía. Y entonces había como una opresión y los galeses querían rescatar sus formas de concebir la religión, sus formas de concebir su cultura y fundamentalmente el idioma, que era justamente a través de la lengua que ellos expresaban su cultura y su religión. Entonces empiezan a buscar, se arma como una comisión en Gales que empiezan a buscar un refugio. En ese momento estaban en la Argentina, estaban ofreciendo espacios para que vengan a poblar la Patagonia porque al país le interesaba tener población bajo su bandera, porque también la Patagonia en ese momento estaba siendo hackeada por Chile y por Gran Bretaña, ¿no? Por Chile a través del Estrecho de Magallanes y por Gran Bretaña. Y hay una campaña, ¿no? en Gales, bueno, para juntar la gente, la gente, prometer, bueno, todo lo que se prometió para venir para acá, ¿no? Para venir para acá. Qué bárbaro. Así que bueno, fue una cuestión también de nacionalistas muy clara, ¿no? Porque en definitiva, en estos primeros 10 años que ellos se instalan acá, a pesar de las pérdidas y las penurias. Y bueno, muchos se fueron también. Claro, después de 1901 con la gran inundación muchos se van. Con el fracaso de las primeras cosechas, bueno, Tal todo lo cual. que significa, ¿no? Sí, así que no, fue un momento muy duro, y bueno, pero ellos los sostuvo justamente esta cuestión de tratar de transformar esta tierra
en lo que algunos autores llaman un refugio cultural, Claro. y otros autores llaman una nueva Gales en Sudamérica o una provincia galesa en la República Argentina. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Sandra. Es ¿Cómo no? fascinante. Realmente espero que la gente pueda estar disfrutando como lo hacemos nosotros, que somos nosotros dos. Está todo el estudio. Viste que acá están las cámaras que no sabes Sí. de dónde las manejan. No, yo no sé. Creo que estamos saliendo en algún lado, estamos En algún saliendo, lado. pero siempre con el mismo chiste, pero bueno, es así. Como estamos solos con Sandra acá en el estudio, que hermoso, por cuestiones protocolares, está el señor director y los camarógrafos atendiendo control remoto, es una maravilla. Qué maravilla, Y sí. espero, bueno, que ustedes decían en casa puedan disfrutar de esta charla y realmente escuchar el testimonio de Sandra, porque es historia, es todo lo que ha ocurrido con la lengua también galesa en Trelew. Ella lo está situando en su trabajo, pero está extendiéndolo también en líneas generales a la colonización galesa. Así que bueno, es muy interesante. Vamos a ir a una pausa, pasaron 36 minutos ya de las 9 de la noche, 9 grados la actual temperatura, pequeña pausa comercial y seguimos con Sandra Jones aquí en este recuerdo de ese trabajo que está realizando como magíster en letras. Auspician este programa Senda SRL. La higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. En Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos, experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C. Aparato y musculación. Spinning, pilates. Funcional, K. Entrenamiento al aire libre. Asesoría y planes de entrenamiento personalizados. Consultas nutricionales. Kinesiología. Masajes. Planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable C. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madryn. El gremio más grande de la actividad privada. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio. Disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew. Estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Bueno, 39 minutos pasaron de las 9 de la noche, 9 grados la actual temperatura. Estamos con Sandra Jones, que bueno, nos visita y estamos charlando de todo un poco, realmente, porque tenemos muchos amigos en común aquí en la zona. Es una mujer vinculada íntimamente a toda la actividad cultural. Le vamos a mandar un saludo a Luis Jones, a la pasada, porque es nuestro amigo también. Un beso grande, así que bueno. Nos quedamos por allá por los primeros años porque tenemos bastante para conversar y poco el tiempo. En este tiempo de cosas pasa eso. Y no quiero desviarme de la cronología de los hechos. O sea,
Nos quedamos por allá en 1910. Perfecto. Por allí donde, bueno, el galés ya no se habla tanto, galés está prohibido para algunos sectores también institucionales de hacer trámites en galés, y esto la obligación de hacerlo en castellano, ¿no? Tal cual. Y bueno, y ahí seguimos. Bueno, mira, y ahí justamente hasta 1911, en 1911 comenzaría la tercera etapa de mi estudio, que yo la llamé la erosión lingüística. Porque cuando en lingüística se habla de erosión, es justamente de ese proceso de desgaste paulatino que se va dando, ¿no? Y es en 1911 hasta 1965 se da un proceso de desgaste tremendo, ¿no? Porque hasta 1911 había empezado ya el Estado a imponer la lengua castellana. Pero no puedo dejar de contar que ante esta imposición hubo una gran resistencia, ¿no? De hecho, algunos líderes hasta fueron presos, ¿no? Por la resistencia que ponían para no hablar el castellano. Pero paulatinamente a los galeses no le quedó otra, porque o se asimilaban o tenían problemas con la ley. Tenían problemas o se tenían que condenar a quedarse solos. Es así. Entonces, bueno, fue como una gran pulseada, ¿no? En donde la fortaleza, el crecimiento de la colonia se enfrentó o generó la reacción del gobierno nacional, ¿no? Porque tenía que nacionalizar el territorio, a pesar de todo. Y la única alternativa era que los galeses empiecen a ceder un poco de terreno de todas las grandes conquistas a nivel social, político, económico que habían tenido. En el 1911 comienza la tercera etapa de mi estudio, la erosión lingüística, con una cosa que es simbólica. Yo puse 1911 porque en 1911 llega el último contingente de galeses que se instalan en la Patagonia. Después de ahí ya no vinieron más galeses. Entonces, en 1911 comienza esta etapa de erosión lingüística en donde el galés ya se había empezado a dejar de usar en la escuela, había dejado ya de transmitirse en algunos hogares, pero en algunos hogares por ahí prevalecía, pero ya estaba como con menor rigor, ¿no? Seguía siendo la lengua de la capilla, pero ya en los últimos años de cerca de 1950, 1960, ya en la capilla tampoco habían pastores que hablaran en galés, ¿no? Ya no venían pastores de Gales a predicar. Entonces es como que empezó una gran erosión, sumado que este contexto ya no llegaban contingentes de Gales, no se renovaba la lengua y los ámbitos de uso estaban absolutamente permeados por el español, ¿no? Entonces quedaba solamente el Y otros grupos de inmigrantes también que se venían sumando, Claro, porque ¿no? ya habían llegado para la construcción del ferrocarril italianos, portugueses, españoles, sirio-libaneses, ¿no? Un crisol de gente que vino y se instaló. Entonces también esa cuestión generó matrimonios interétnicos, entonces que dificultaba también la transmisión de la lengua galesa en los hogares y demás. Y fundamentalmente en esta etapa se da en la década de 1930 en adelante, bueno, esto coincide con todo lo que estaba pasando en el mundo y en el país, ¿no? La revolución del 30, el profundo nacionalismo. Entonces, ya en la década del 40, del 50, los hablantes de Gales de acá, de la zona, estaban sufriendo una discriminación tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo entrevisté a mucha gente, nacidos en el 30, en el 40, gente que tiene ahora 90 años, 80, y por ejemplo me decían, y yo cuando empecé la escuela no sabía hablar español. Claro, venían de un hogar que hablaban galés. Galés. Es así, en la chacra, donde fuere. Claro, y en español. Que ir a la escuela. Claro, y en la escuela hablaban el español forzosamente porque la maestra imponía el español, ¿no? Entonces había que hablar español forzosamente, entonces se le burlaban porque pronunciaban con acento galés. Entonces, qué sé yo, de ahí salió una cuestión que es muy dolorosa, y más cuando mis entrevistados hablaban, se les opacaba la mirada, Suki, cuando me contaban esa historia, que se sintieron realmente discriminados, ¿no? Esta estigmatización que sufrió la lengua. Puede ser que galenses también, en mucha literatura
que yo leí, generalmente en las crónicas, por ejemplo, y en algunos artículos periodísticos y en algunos testimonios de los cronistas galenses. Sí. Sandra, sí. y eso hace replegarse también socialmente, hay toda una cuestión que excede el idioma y ya aparece en distintos ámbitos, ¿no? Totalmente. Vos fijate, Suki, que en la década del hasta el 42 se hizo el Stelbot. Sí. Después, de manera esporádica, y a partir del 52 ya no se hizo más el Stelbot, hasta que resurge en 1965. O sea, esta etapa de 1911 a 1965 fue de una, casi yo te diría, una precariedad lingüística del galés tremenda. Bueno, y tremenda. eso atado que después lo vas a contar vos mucho mejor que yo, a esto, ¿no? A la desaparición también del idioma galés, pero como un idioma antiguo. Hablaban así que nosotros lo hablamos acá hoy actualmente distinto a lo que se habla en Gales. Sí, ¿Es así? sí. Lo que pasa es que en Gales, por ejemplo, en realidad se pueden hablar de variedades que tiene el galés. Una de las variedades que tiene el galés es el galés patagónico, ¿no? Patagónico. El galés patagónico, porque así como nosotros podemos hablar del español peninsular, del español insular y demás, hablamos también de variedades dialectales, ¿no? Del galés. Y tenemos el galés del norte, el galés del sur, y el galés patagónico, ¿no? Como una variedad lingüística. ¿Y por qué constituye una variedad lingüística diferente al galés del norte o galés del sur? Porque justamente es un galés que dejó de tener contacto con otros grupos galeses. Entonces se conservó en su variedad original, ¿no? Y es una mezcla acá del galés del norte y galés del sur, porque los descendientes de galeses que llegaron acá venían de distintas partes de Gales. Algunos hablaban el galés del norte y otros hablaban el galés del sur. De manera que a veces, esto es una anécdota familiar, ¿no? Pero mis padres hablan galés los dos. Uno aprendió el galés del norte y otro el galés del sur. De manera que a Con veces... las diferencias que hay. Claro, dice, por ejemplo... mi papá dice algo y dice mi mamá, ¿pero a qué te referís? Claro. No, pero yo lo digo de otra forma, Claro. ¿no? Y lo dice así, y buscan en el diccionario y demás, ¿no? Pero es muy interesante. Sí. Y bueno, y sumado a eso, a esa falta de contacto con otro galés, con los galeses y demás, como la lengua es dinámica, está en permanente cambio y demás, este galés de la Patagonia, bueno, está altamente influenciado por el español, tiene este sustrato de un galés más antiguo, ¿no? Que no se ha renovado. En cambio, el galés de Gales, que también está atravesando una etapa de debilidad y de revitalización lingüística en este momento, gracias a la tarea de los centros educativos, porque también sufrió una etapa de pérdida profunda, y solamente hay un 20-22% de galeses que lo hablan, ¿no? De la población de Gales, y bueno, la variedad del norte tiene diferencias con la variedad del galés del sur. O sea que hay toda una historia, digamos, la historia desde el idioma, obviamente, pero después socialmente también el stable, bueno, todo lo que... ¿Y qué fue en la tercera etapa tuya, dónde arranca? Mira, ¿En el 65? La cuarta etapa arranca en el 65, que ahí yo la llamé en búsqueda de la lengua madre, estrategias de revitalización lingüística, una cosa así. Porque ahí justamente con el centenario de la llegada, al celebrarse eso, es como que en los jóvenes, ¿no? Resurgió la autoestima. Claro. Para mí que hubo una vuelta a la autoestima, una recuperación de la autoestima, una autopercepción comunitaria diferente, y empezaron como a poner en valor todo lo que tenían, y empezaron tímidamente a tratar de rescatar algunas costumbres. Y surgió el Stelbot, que gracias a Dios se hace... un impas. Sí, tal cual. Después de un impas grande, empezó y se hace anualmente, ¿no? El Stelbot es un centro que representa la cultura galesa, pero también, desde mi perspectiva, es un centro que constituye una estrategia de mantenimiento lingüístico importante, porque es un centro donde la gente se junta a hablarlo, porque ya no lo hablan las casas. Claro. Entonces se encuentran y la gente habla la lengua, ¿no? Entonces es como que empieza como a resurgir, ¿no? Es interesante también en el 65 por ahí, con este resurgimiento,
cómo proliferaron las casas de té. Y junto con las casas de té, cómo proliferaron, por ejemplo, resurgieron las comidas típicas, los platos típicos de los galeses y demás, se escribieron recetarios de comida, ¿no? Entonces, en una casa de té la carta estaba escrita en galés y en español, entonces como que empieza ya de nuevo a escucharse la lengua galesa, ¿no? Entonces se generan... Después también hay más interés por allí desde Gales, ¿no? Hacia la gente también, otra conexión también, por lo menos que uno intuye o ve en líneas generales, Totalmente, ¿no? vos fíjate los intercambios también. Ahí está, en el 74 más o menos, cuando empiezan a surgir los vuelos a Gales, empiezan los intercambios, porque antes se iba en barco. Claro. Resurgen los vuelos a Gales y empiezan los intercambios, empiezan a mandar pastores, vienen maestros, viene gente interesada en colaborar con la colonia, empiezan a gestionarse cuestiones de manera que pueda favorecerse el resurgimiento de la lengua fundamentalmente y la cultura en general, ¿no? Bueno, 51 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, tenemos que ir a la última pausa, así que bueno, vamos a seguir con Sandra porque nos está contando esta historia fascinante, ¿no? De lo que es el idioma, en este caso en el trabajo que ella realizó, que presentó y con sobresaliente se recibe de magíster, esto lo vamos a hablar con ella, de magíster en letras, ¿no? Y la tesis es esta, justamente el idioma galés en Trelew, básicamente. Así que vamos a estar ya en la finalización del programa con algunos conceptos, inclusive estoy viendo la Capilla Moría y tenemos también, no nos olvidemos del detalle que has estudiado también, de que en las lápidas, ¿no? Está toda una historia, bueno, que nos vas a contar ahora cuando volvamos de la pausa. Ya volvemos, gracias. Auspician este programa Senda SRL, la higiene es salud. Ross Brokers, seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos, experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Nos estamos preparando. Volvemos a entrenar. Gimnasio Saludable C. Aparato y musculación. Spinning, pilates. Funcional, K. Entrenamiento al aire libre. Asesoría y planes de entrenamiento personalizados. Consultas nutricionales. Kinesiología. Masajes. Planes para toda la familia. Además, promociones por pago adelantado. Viví la experiencia de entrenamiento en el SEC. ¿Vos estás listo? Nosotros también. Gimnasio Saludable C. Bajo protocolo COVID-19. Trelew, Rawson y Puerto Madryn. El gremio más grande de la actividad privada. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio. Disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. Bueno, 5 minutos nos separan de las 10 de la noche. Estamos con Sandra Jones ya en la parte final del programa del día de hoy. Gracias a la gente que se comunica y llama y les gusta el programa. Estamos en vivo aquí en el canal 12,
Así que un abrazo grande para todos, es muy amable. Recién estaba mirando el celular y están mandando algunos mensajecitos. Bueno, Sandra, nos quedamos por allí en el año 65. Perfecto. Bueno, de ahí para adelante ya está la última etapa del trabajo de la tesis sobre el idioma, en este caso el idioma galés en la ciudad de Trelew, porque por allí escuché y leí sobre el tema de la importancia de las escuelas, ¿no?, galesas en la zona también, ¿no? Y eso fue un aire fresco, ¿no? El hecho de que se pueda generar una escuela que enseñe la lengua configura una gran esperanza. A pesar que, bueno, no va a suplir el efecto que va a tener la transmisión de una lengua en el hogar, ¿no? Pero bueno, es como que viene a suplir al hogar en cuanto a la transmisión de una lengua. Lo que pasa es que la escuela Gendre se encuentra con una disyuntiva bastante severa, porque es muy complejo, ¿no? Porque en la medida que ellos tienen que llevar adelante un proyecto educativo bilingüe, ¿no?, de enseñanza de la lengua, de la transmisión de la cultura y demás, lo hace en un contexto, ¿no?, en el que los padres desconocen la lengua y desconocen algunas cuestiones de la cultura galesa, porque la población en un 30% es de ascendencia galesa, ¿no? A la escuela la eligen por su contención pedagógica, por su oferta artística, por esta cuestión de la preparación para el Stedbod y demás, pero no necesariamente eligen la escuela porque enseñan el galés. Claro, y acá quiero hacer también el pie en esto, ¿no?, que hay mucha gente que elige otro idioma y elige el inglés justamente por una cuestión laboral, por una cuestión técnica, por una cuestión de viaje del mundo, es la realidad, no se puede desconocer, ¿no? Y por una cuestión de desarrollo cognitivo, ¿no? Porque, bueno, que aprenda una lengua está buena, no importa si es galés, si es inglés, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío que enfrenta esta escuela, ¿no? De todos modos, representa una fuente fuerte de esperanza para sostener, aunque sea la lengua galesa. Con maestros que vienen también, bueno, con estos intercambios. No nos olvidemos de Capilla Moría. Bueno, la Capilla Moría para mí representó en mi estudio una cuestión muy interesante. No solamente porque la capilla sigue siendo un foco de difusión de la lengua, aunque sea a partir de los cantos, ¿no? Porque viste que el canto lo que representa para la comunidad galesa, ¿no? Y entonces el canto no solamente se usa para la gratitud en la iglesia, sino para homenajear a alguien y también para despedir a alguien. Sí, cómo ¿no? Entonces los galeses cantamos aún cuando estamos despidiendo a alguien. Entonces la Capilla Moría, qué hermosa, es la única capilla del valle que tiene de manera contigua el cementerio. Ahí descansan los restos de los primeros colonos galeses, hay más o menos 300 tumbas, pero que justamente, tal como estábamos hablando, Suki, en el año 1901, la gran inundación que hubo la arruinó, ¿no? Entonces la dejó en un estado que hasta el día de hoy cuesta mucho levantarla, todo eso. Bueno, y eso fue lo que generó que se inaugure el cementerio municipal, porque ya no podían llevar a los deudos a sus Pero ahí están muertos, ¿no? digamos, los líderes de la colonia, están ahí, ¿no? Ahí está Abraham Matthews, sí, ahí están los líderes de la colonia. Y bueno, y es muy interesante ver desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque todos los epitafios, en su gran mayoría, están escritos en galés. Pero también hay epitafios por ahí, en la misma familia, por ejemplo, hay una pirámide, una cara está escrita en galés, otra cara en inglés y otra cara en español. Las fechas, en mi estudio lo que pude observar que las fechas de la defunción, si están escritas en galés y en inglés, obedecen a esta primera etapa, ¿no? Que habían muerto en los primeros años. Y cuando se empieza a usar el español, generalmente es porque ha habido un matrimonio interétnico, que se habían casado con un vasco, con un español y demás. Y ahí viene, claro. Y de ahí viene la presencia del español, ¿no? en el cementerio Moría. De todos modos, es muy interesante y yo creo que Trelew
y esto es un pedido al municipio y a toda la gente. Me parece muy ¿no? bien que lo hagas. No podemos dejar Suscribo totalmente. que eso quede como está. Necesitamos que, más allá del enorme esfuerzo que realiza la Comisión de la Capilla de Moría, se haga algo para salvar ese patrimonio, ¿no? Vos fíjate que a través de un epitafio nosotros estamos reconociendo parte de nuestra historia, ¿no? Es una práctica que ya no se hace, fíjate, Suki, ¿no? No sirve como una estrategia de Sí, mantenimiento. aparte hechos de vandalismo, se rompen, se llevan... Han robado cosas y demás. Entonces, yo creo que esto dentro del programa cultural y social de la Municipalidad de Trelew tiene que estar, ¿no? Así como yo estoy tratando de hacer un estudio que contribuya a la revitalización de la lengua porque es un patrimonio, también tiene que haber una intención política seria. En algún momento, ¿no? bueno, las capillas las pusieron en valor. Sí, En la realidad es esa, ¿no? una maravilla. Se hizo un buen trabajo y de hecho están muy bien las capillas. Y están ¿no? funcionando, Pero, Suki, están el cementerio abiertas. no sé cuál es el motivo que hace tantos años, todas las cercas, todos los lugares están, bueno, deteriorados, a veces un poco más, un poco menos, pero bueno. Yo lo recorrí, cierto, Suki, sí. y hay cuestiones que no se reconocen, ¿no? Yuyos, hay un deterioro, abandono, abandono. que vos decís, yo no puedo creer esto, Bueno, espero ¿no? que te escuchen por allí. o nos Ojalá, escuchen. ojalá, porque... Sandra Virá, la verdad que vamos a estar en otro momento extendiendo la charla porque se hace corto, esto es así, la realidad. Primero agradecerte No, un que hayas placer. venido, que tengas la amabilidad de compartir con nosotros y conocer estos detalles, ¿no? Que me parece muy importante. Así que bueno, en el marco también del 28 de julio, bueno, vamos a ir haciendo algunos trabajos también para homenajear. Mañana vísperas de 9 de julio, también una fecha tan importante para todos nosotros. Así que... Y que también tenemos que resurgirla, ¿no? Porque creo que con esta situación de tristeza que estamos viviendo, ¿no? Porque está siendo muy complicado vivir en este contexto, con esta pandemia, con esta enfermedad, ¿no? Es un complejo escenario que nos pone a prueba nuestra capacidad humana. Sí, y el tema de ustedes técnicamente hacen por Zoom, ¿cómo hacen las presentaciones, ¿no? En este caso del trabajo que realizaste. Todo es virtual. Todo virtual. Sí, todo a través de plataformas. En este caso fue una plataforma con la que cuenta la Universidad Nacional de la Patagonia y que la verdad que fue maravilloso, ¿no? Bueno, ¿estás contenta? Contame. Sí, la verdad que sí. Es porque a mí no me gusta dejar cosas abiertas en la vida. Yo necesito cerrar. Y esto era una materia pendiente, ¿no? Soñaba con terminar este trabajo y a veces era tan complejo, Suki, porque en realidad eran 3 trabajos en uno. Claro. Porque para llegar a describir el galés de Trelew tuve que ahondar en la historia y después... Un trabajo histórico, sí. Sí, recalar en las estrategias culturales, ¿no? A ver cuál era la incidencia de la realización de un estedo, de un Kemambagani en la lengua, ¿no? Y después recién describir qué pasó con el galés de Trelew. ¿Y se va a imprimir esto? ¿Se va a hacer un libro? Sí, los jurados recomendaron su edición, así que bueno... se va a editar digitalmente a través en la universidad, seguro, y voy a ver si hago alguna otra gestión. Porque para esto obviamente queda como aporte a la bibliografía de los estudiantes, de la gente que quiera. Sí. Y a partir de acá surgen nuevos proyectos que pueden llegar a poner en valor a Trelew, al galés, ¿no? a lo que es lenguas en Trelew contacto. también, no tenemos que dejar del lugar de decirlo, como epicentro, ¿no? Desde allá de Punta de Rieles, lo tenemos en los edificios, en San David, bueno, Capilla Moría, donde están todos los líderes también, allí en el cementerio, y todas las obras que hay, galés, de una fuerte impronta galesa, sí, la Capilla Tabernacle también, ¿no? La estación de trenes. Trelew cuenta con un sustrato galés muy importante, de manera que yo también digo que forma parte del perfil identitario del Chubut, ¿no? No se puede hablar de Chubut si no se habla de galeses. Es así. Pero... ¿Conocés Gales? Sí, conozco Gales. Sí, tuve la oportunidad de ir a una mina de donde trabajaban mis abuelos. Ah, mira vos. ¿Tenés familiares allá? Tengo una prima de mi mamá. Ah. Pero en la oportunidad en que viajé no la pude ir a ver. Pero ellas tienen... ¿Y hablas el galés? No. 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 ¿No aprendiste con toda la infancia, todo esto, no? Me resuena, por ahí lo entiendo. Sí.
pero no lo hablo. No, por ahí sí ¿Entendés? entiendo. Esa Claro, cuestión, sí, viste, sí. que Pero no lo hablas, digamos, fluidamente. No, para nada. Es un idioma tan difícil también. Pero no, es muy lindo, es muy lindo. Bueno, sí. Sandra, muchas gracias. Así que no, un placer, Suki. Un Hasta placer, cualquier gracias momento. a vos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este jueves lluvioso. Bueno, ahora paró de llover en la ciudad de Trelew, pero bueno, 9 grados la actual temperatura y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, aquí en 12x2. Gracias a la gente de la técnica, a los compañeros camarógrafos, a los periodistas, a todos ellos que trabajan para que este programa salga de la mejor manera, así que espero que lo hayan disfrutado hoy, realmente con una invitada de lujo, con Sandra Lubens Jones, es así, magíster en letras, que nos está presentando, nos está comentando este trabajo que ha realizado sobre el idioma galés aquí en la ciudad de Trelew y por supuesto en toda la región. Así que gracias por todo, los espero si Dios quiere, a los auspiciantes también, muchas gracias porque hacen un gran esfuerzo para estar acompañando toda la programación del canal y por supuesto a la gente del canal siempre son muy agradecidos porque son muy bondadosos, nos atienden muy bien, así que para todos ellos un abrazo muy grande. Que la pasen muy bien y mañana feliz día, el 9 de julio, que sirva para reencontrarnos, para estar bien y la verdad que nos llena de placer poder compartir con todos ustedes este programa. Hasta siempre.